cometí una serie de errores. Uno de ellos fue que no pregunté cuánto tiempo duraba esto, así que probablemente tenga más cosas para decir que el tiempo disponible, así que iré cortando sobre la marcha. En todo caso, lo que no se entienda es porque tuve que cortar algo sobre la marcha y les pido disculpas anticipadamente por eso. Lo segundo es que, bueno, Darío tendría que haber estado primero, yo estaba de viaje, porque evidentemente sin Darío no se entiende ni Perlonger, el chileno, ¿cómo se llama? Pedro Lemebel, a quien ya vieron, tampoco Marosa, en fin, no se entiende nada. Pero de todos modos, como no es un ciclo historicista, en todo caso, si han estado en las charlas a propósito de Lemebel, o van a estar en las de Marosa, tratan de pensar cosas que en algún punto tienen que ver con uno y otro, para ver que efectivamente hay un aire de familia, un cierto parentesco. En principio también quería aclarar esto que decía el texto de presentación. Es raro que una persona sola haga o transforme un mundo. Lo hizo Cristo y ese fue el primer compromiso con la globalización. Lo hizo Colón, quien habría fundado el Homogenoceno, y lo hizo Rubén Darío, quien en el momento exacto en que América Latina entraba más o menos por la fuerza al mercado mundial, inventó una idea de la lengua y la cultura americanas que todavía nos alcanzan y nos interpelan. Corrijo un poco esta presentación, que básicamente tendía más bien a funcionar como estrategia de marketing, a captar la atención de los posibles asistentes, Cristo, Colón, Darío. Y la corrijo básicamente diciendo en primer término que es en realidad Pablo de Tarso, quien luego de su conversión funda el universalismo propio de la religión de Cristo en su versión más católica. Universalista y cosmopolita, así es la iglesia que se construye a partir de Pablo, y por eso la figura de Cristo aparece como una primera sutura entre mundos divididos, el griego y el romano, el judío y el gentil, el asiático y el europeo. El asunto ha tenido muchos desarrollos, sobre todo en tiempos de globalización. Jacob Taubes, Giorgio Agamben, Alain Badiou, por citar solo tres nombres, han buscado soluciones en la palabra de Pablo y en la figura de Cristo para situarse en el mundo. Badiou, por ejemplo, critica la respuesta a la globalización, que consiste en refugiarse en subconjuntos definidos a partir de la diferencia. Retoma el universalismo paulino como manera de inmunizarse respecto de la fragmentación. Por cierto, no todos están de acuerdo con esto. Agamben es muy crítico respecto de esta posición, pero no vamos a detenernos demasiado en esto, para seguir un poquito más adelante con lo de Colón, que es un poco más obvio. Colón sutura el viejo mundo y lo que será después de su viaje el nuevo mundo, a partir de una creación, es decir, a partir de la creación de una esfera ya mundial, que surge a partir de eso que algunos han llamado el viaje cristiano capitalista, ese viaje que viene a integrar operativamente un mundo entero disponible para su explotación. El término homogenoceno designa una nueva era geológica. Fue introducido por algunos biólogos, entomólogos en particular, a fines del siglo XX, en 1999, o sea que bien a fines del siglo XX. Fue luego retomado por algunos historiadores para designar eso que sucede cuando Colón integra el viejo y el nuevo mundo a través de ese viaje épico. Es decir, el nacimiento de una nueva era geológica que se caracteriza por la disminución de la biodiversidad y la homogeneización de los ecosistemas diferenciales. Es como si el antiguo mundo, la Pangea, eso donde estaban todos los continentes unidos, volviera a reunirse, y por lo tanto desaparecen las diferencias ecológicas entre los distintos territorios. Pero además de eso, lo que se formaría es sobre todo una ecología diferencial para pensar la vida humana. Una ecología ya muy homogénea, que en algún sentido es correlativa de la expansión capitalista, es decir, que hace del imperialismo capitalista y de los viajes expansivos del capitalismo la manera de transformar las condiciones y la posibilidad de lo viviente. Propongo entonces esos antecedentes, Cristo y Darío, para comprender,
Cristo y Colón para comprender las operaciones que Darío propone en relación con el mundo, es decir, cómo construye y sostiene sobre sí un mundo al mismo tiempo global y local, herido por los desgarramientos de su época que, por cierto, son todavía la nuestra. No porque vivamos en un mundo similar al de Darío, sino porque la voz de Darío nos alcanza y nos dice: no te creas que te fuiste, estás viviendo todavía en esta estela, y esa es un poco la idea de esta conversación que quería sostener con ustedes. Entonces, a partir de sus intervenciones de Darío, podríamos interrogar los procesos de globalización económica y mundialización literaria que se producen comienzan a producirse exactamente en el momento en que Rubén Darío se pone a cantar, y su relación al mismo tiempo con lo que podríamos llamar muy en general lo viviente, y con más precisión la vida cultivada. Para Darío la alternativa es ya, bueno, no les cuento nada sobre la vida de Darío porque creo que todo el mundo fue a la escuela. Digo, si alguien sabe que hay un Malva, es porque fue a la escuela, y Darío es, creo todavía, materia obligada en las escuelas, con lo cual sabrán que es nicaragüense, que nació en una etapa, que pasó por Chile, después se barrió en Buenos Aires, Madrid, París, en fin. La alternativa es para Darío o gueto nacionalitario, es decir, si ponemos el punto de vista en la hegemonía del plano existencial, o ejército, si ponemos el acento en la hegemonía del plano político. Fíjense que esa alternativa, Darío no elige ninguna de ellas dos, pero sus contemporáneos sí. Lugones elige la alternativa ejército, la hegemonía del plano político. Ejército, fascismo, suicidio. Rubén Darío, en cambio, sostiene más bien una estética acrática, así la llama él, para la cual la única manera de escapar a esa alternativa o gueto o ejército sería la construcción permanente del lazo entre vida y lenguaje, la concepción de la literatura como una verdadera máquina de guerra que básicamente se coloca en un lugar exterior respecto del gueto y exterior respecto del ejército. Más allá de los fatídicos homenajes a las patrias en los que incurrió, Darío, saben, fue un gran homenajeador de patrias, escribió cantos patrióticos, odas a quien le pagara suficiente plata para que él produjera esos versos. Más allá de esos fatídicos homenajes, Rubén Darío se dirige, creo que te estoy citando, hacia otra comunidad, pero no puse, porque hay unas comillas, pero no aclaré. Después sí, aclaro, hacia otra comunidad de límites más difusos y de existencia todavía más virtual que el Estado. Otra comunidad diferente a la del Estado, hacia allí se dirige Darío. Caupolicán, para empezar con un poema bien célebre, bien escolar, esa adenda a un libro ebrio de galicismo mental, hospeda al héroe cultural mapuche y lo transforma en el héroe de la comunidad modernista por venir por la vía de la lucha entre lo autóctono y lo global. En Chile, Darío descubre a Caupolicán. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombre de un campeón salvaje y aguerrido cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules, el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región Lancedo de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 lo vio la luz del día, lo vio la tarde pálida, lo vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuesta del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, 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 la aurora dijo basta, e hirióse la alta frente del gran Caupolicán. En Chile, Darío descubre a Caupolicán, descubre la Araucana, el canto épico de la Araucana, y en la segunda edición de Azul agrega este soneto que le rinde homenaje. Fíjense que el momento en el cual toma a Caupolicán es un momento de gloria, cuando Caupolicán cumple las pruebas para convertirse en el gran cacique, y la multitud lo proclama el toqui, el toqui. Pero en la Araucana, de donde Rubén ha tomado el motivo, está también el martirio, el suplicio de Caupolicán, ¿no? Así,
pueden verlo ahí. En el canto 30, el infame suplicio de Caupolicán, leemos: en esos 6 flecheros señalados que prevenidos para aquello estaban, 30 pasos de trecho desviados por orden y despacio le tiraban, y aunque en toda maldad ejercitados al despedir la flecha vacilaban, temiendo poner mano en un tal hombre de tanta autoridad y tan gran nombre. Mas fortuna cruel, que ya tenía tan poco por hacer y tanto hecho, si tiro alguno avieso allí salía, forzando el curso le traía derecho. Y en breve, sin dejar parte vacía, de 100 flechas quedó pasado el pecho, por do aquel grande espíritu echó fuera, que por menos heridas no cupiera. Entonces Darío presenta a Caupolicán en el momento heroico de su apoteosis, pero sabe, porque ha leído la Araucana, que él, que como San Sebastián, y por eso comparten iconografía, acá está, el Caupolicán asaetado, él sabe que como San Sebastián, el Toqui va a morir empalado y acribillado por las flechas del Estado. Sin embargo, elige el otro momento, y eso me parece significativo. No se puede leer la gloria sin la caída de Caupolicán. En todo caso, las dos son el reverso de la misma moneda, pero en todo caso Rubén elige dejar para los nihilistas la versión pesimista del asunto, y él se queda contra todo pronóstico en esta estética lanzada a una comunidad hipotética, futura, incluso si se quiere insostenible. Ahora bien, en ese momento, insisto, esta es una adenda azul, el libro que fue en su momento caracterizado como una especie de tumor galicista en la mente de cualquiera. Eso supone entonces una tensión entre el puro terruño y los horizontes del Olimpo, y lo que se nota es que a Darío no le basta ni una cosa ni la otra, ni lo local, ni lo global, ni lo autóctono, ni lo cosmopolita. Más bien, hay que lanzarse, esta será la consigna y con esto terminaremos, espero si llegamos a terminar, hay que lanzarse a la expansión absoluta y a los espacios flotantes. Los raros, esa colección de retratos desviados, puros y sublevados, no es sino eso, ese lanzamiento a la expansión absoluta y los espacios flotantes. Darío asume hasta las últimas consecuencias la heterotopía que construye, es decir, yo me voy a encontrar allí donde no estoy, me voy a encontrar en esos otros de los cuales hablo. Cada rasgo que se asocia con raro le cuadra al texto dariano, a los frufrus de sus tules, a sus 100 negros con sus 100 alabardas, a sus versos azules, sus canciones profanas, sus princesas tristes, sus flores desmayadas, sus mercurios de bazar, su oriente y sus caravanas fúnebres y opiáceas. Esto se me dé. En Historia de mis libros, una de sus biografías, de las dos que escribe, Darío dice: nada me ha amargado más las horas de meditación de mi vida que la certeza tenebrosa del fin. Y cuántas veces me he refugiado en algún paraíso artificial poseído del horror fatídico de la muerte. Vamos a retomar esto, pero en todo caso es evidente que Darío hace de los paraísos artificiales una vía privilegiada en relación con la posibilidad de la expansión absoluta de los espacios flotantes. Se trata entonces de desubjetivarse, se trata de pensar la relación con el mundo no en términos de una subjetividad que me marque como nicaragüense, como latinoamericano, como esto o como aquello. Se trata de volverse rarísimo, se trata de ser aquel, como dice el famoso poema. Volverse rarísimo como los excomulgados de los raros, a los que Rubén convoca para decirnos que no hay comunidad, o que la comunidad es precisamente lo que sucede cuando se renuncia a ella. Raro no es solo un cierto amor, un sensualismo desbocado, ni el, cito palabras de los raros, el culto fálico comparable al que brilla con carbones de un adorable y dominante infierno en los versos del raro, total, soberano poeta del amor epidérmico y omnipotente Algernon Swinburne. Raro no es solo eso, la androginia, como se lee en otra parte. Villiers de l'Isla Adam es un ser raro entre los raros. Todos los que le conocieron conservan de él la impresión de un personaje extraordinario. Raro es efectivamente todo eso, pero el raro artista, el raro
rey, el raro, soñador, lo son también cuando se entregan al misticismo, como León Blois, el sublevado, o el desventurado, el caído, pero también el armonioso místico, el inmenso poeta del amor inmortal y de la Virgen. Es decir, esos raros, y vuelvo a citar, esos raros a quienes Blois quema su incienso. Los raros son aquellos que al par que han sido grandes, han padecido naufragios y miserias. Entonces, en esa perspectiva, raro fue Caupolicán, como hemos dicho, cuyo cuerpo fue primero heroico y después martirizado, atravesado por el palo y por las flechas, ¿no? A partir de esa guerra en contra del Estado, de esa guerra a partir de la cual se forma el Estado chileno. La lista en los raros sigue con el cubano Augusto de Armas, un joven delicado, soñador, nervioso, que llevaba en su alma la irremediable y divina enfermedad de la poesía, delicado como una mujer, sensitivo, y esto ya no lo podíamos decir. Esto ya no se puede, delicado como una mujer, sensitivo, iluso, ya sería tachado de sexista. Hay muchas cosas, creo que vamos a ver que en algún punto no podrían ya decirse con la misma inocencia. Pero también raros son los pornógrafos, las catas nietzscheanas, dice Darío, los virginales, los satánicos, los poseídos, los refinados, los morfinómanos, los sadistas, los malditos. El resultado, si uno toma todas esas formas de rareza que Darío va acumulando, en algún sentido es un conjunto de máscaras darianas. Darío, podríamos pensar, llama a la secesión de cada uno respecto de su papel: chileno, argentino, guatemalteco, nicaragüense, parisino, maestra, rastacuero, mironguita, como se leerá en un texto futuro, héroe o mártir. Es decir, llama a un movimiento de deserción interior con respecto a esas identidades impuestas. Desertar significa crear otra cosa, es ir hacia esos espacios flotantes, hacia esa expansión absoluta. Esa deserción nos transforma en meros manierismos y amaneramientos, porque como el propio Darío dice, nada más que maneras, entre comillas, nada más que maneras expresan lo distinto. Así que en esta conversación sobre un nuevo mundo suturado se revela la sombra terrible de un otro nuevo mundo, un mundo nuevo, cuyas características conocemos bastante, el mundo de la globalización, respecto al cual Darío plantea un par de hipótesis a las cuales voy a referirme. Fíjense, Ángel Rama, cuando tuvo que prologar las obras de Darío, se preguntó ¿por qué está vivo todavía? Misterio total. ¿Por qué en el momento en que Rama escribió el prólogo a las obras de Darío, de la colección de la biblioteca Ayacucho, Darío estaba todavía vivo, nosotros todavía más, después del cambio de siglo, el cambio de milenio, en fin, todo lo que ha sucedido de entonces ahora, podríamos decir, ¿por qué Darío está todavía vivo? Porque no todos siguen vivos. Sigue vivo Cristo, de alguna manera sigue vivo Colón, Darío también. Digo porque son ideas que operan, ideas que nos sirven. Por favor, no quiero que piensen que yo participo de esos grupos asquerosos que salen con las pancartas que dicen no te metas con mi hijo. Métanse con nuestros hijos. Los docentes estamos hechos para eso, para meternos con los hijos de los otros. Si no les gusta, nos los mandan a la escuela. Dice Ángel Rama, en ese prólogo, señala, además de preguntarse por qué está vivo todavía, señala el carácter ambiguo de la imaginería dariana y de sus maneras, de su sensualismo. Dice, quizás fue Wagner con su metáfora del bosque quien lo guió. Habría otro modo de conservar la selva que no fuera merced al retrato del natural. Consistiría en una lectura de segundo nivel que la reconstruiría transponiéndola en un diagrama mediante el establecimiento ya no de imágenes, sino de valores que fueran racionalizaciones interpretativas pasibles de expresarse en signos culturales. Esto dice Ángel Rama, probablemente uno de los más importantes críticos que ha producido
América Latina, trágicamente muerto, como todos saben, en un accidente de aviación. O sea que el más importante crítico reconoce que hay algo raro en Darío mismo, es decir, no solo su supervivencia, más allá de su tiempo, y la correlación en todo caso, la relación de contemporaneidad de Darío con su tiempo y con el nuestro, hay que pensarla, sino sobre todo una rareza que tiene que ver con el carácter en principio extremadamente sensual de la poesía de Darío, pero que luego se revela como en un segundo plano como ordenada de acuerdo con principios extremadamente abstractos. Rama llamó cerebración a ese ademán e incluyó a Darío entre los cerebrales, aunque pueda parecer contradictorio, dice, con la altísima sensualidad que signó su obra. La palabra, que remite en principio a la dimensión paranormal, está tomada del texto dariano. Soneto autumal al Marqués de Bradomín. Marqués de Bradomín es un personaje muy célebre de las sonatas de Valle Inclán. Allí leemos, a mí no sé si es importante, pero yo lo leo porque me encanta. Me quedé pensativo ante un mármol desnudo, cuando vi una paloma que pasó de repente, y por caso de cerebración inconsciente pensé en ti. Toda exégesis en este caso eludo. O sea, es como, no te pongas a pensar en esto porque no hay exégesis posible. Y sobre todo muy bien dicho, ¿no? O sea, evidentemente lo que a uno le fascina de Darío es cómo puede llevar adelante, decir cualquier cosa con una elegancia que nadie más ha tenido en la historia de la poesía universal. Rama intuye entonces que se trata de otra cosa. Las imágenes de Darío son figuras de un diagrama, geometrías pasionales, diagramas existenciales y rítmicos, pero también diagramas geopolíticos, es decir, configuraciones diversas de mundo. Darío escribe en 1888, se me borraron, no, pero este está. Darío escribe en el 88, al mismo tiempo que publica Azul, el libro del que hablábamos antes, la abstracción produce la percepción del gran concierto de la selva. O sea, Darío con la selva nada que ver. Es decir, produce una abstracción del gran concierto de la selva, como lo hará absolutamente con todo. Lejos de poder pensar a Darío como un poeta sensorial, Rama nos sugiere, y nosotros aceptamos la sugerencia, pensarlo como un poeta extremadamente cerebral, que no hace sino producir a partir de sensaciones, diagramas de mundo, formas de habitar el mundo. En 1492 decía un filósofo alemán, Sloterdijk, es el año de la navegación cristiano-capitalista a la que hicimos referencia al principio, que inaugura esa era en la cual se perfila el diagrama figural del Nuevo Mundo. Colón, como sabemos, viaja en busca del oro de las Indias. Lo que encuentra, por el contrario, es vida disponible para ser administrada. Bueno, después encuentran oro también, ¿no? Pero lo que más inmediatamente le llama la atención a Colón, como cualquiera que ha leído sus diarios, es: miren toda esta gente, están re fuertes, todos en bola, vamos a explotar. Vida disponible para ser administrada. Para poder administrar esa vida hay que despojarla de todo valor comunitario, es decir, político previo. Es lo que van a hacer los conquistadores. La explotación capitalista de lo viviente, por cierto, se realiza en nombre de Cristo. Ser o no ser en Cristo determina la ciudadanía, pero también ser puesto en una determinada relación con la ley. Por ejemplo, ¿tienen armas los indígenas?, se preguntan los conquistadores, deciden en principio que no, hasta que vienen algunos curas y dicen: che, no sean guachos, no los maten así. Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién trabaja? Vamos a traer negros. ¿No? Saben que la importación de negros fue básicamente por la prédica humanitarista de la Iglesia en términos de proteger a los indígenas. Bueno, Chitrik ha puntualizado en relación con este problema colombino que, si bien Colón no es el punto inicial de un proceso escriturario encadenado, al menos se encuentran en él nudos o elementos para diseñar una instancia que podría constituir una constante y, con toda la cautela del caso, caracterizaría la escritura latinoamericana. Es decir, que aún pensando en términos de orígenes de la escritura latinoamericana, una cuestión meramente utópica, habría que situar a Colón respecto de esa posible genealogía.
Entonces Colón, momento geopolítico, momento que tiene que ver con una determinada actuación a propósito de grandes grupos poblacionales, ¿no? Vienen 4 ignorantes, unos marineros, unos borrachos, unos presos, y se adueñan de un territorio y de la vida que en ese territorio se desarrolla. Bien, también matan y todo eso, pero aunque no hubieran matado a nadie está mal, ¿no? Entonces conviene tenerse una de esas figuras colombinas, tanto por lo que significa geopolíticamente, pero también lo que significa en términos de escritura, para seguir a Noé Citri, que no son un contorno, sino más bien un umbral de transformación, para interrogarlas ahora desde el punto de vista de una ética posible. Por ejemplo, Fernández Retamar caracterizó a Lezama Lima, otro gran poeta, cubano, como un escritor indudablemente calibanesco. ¿Qué querrá decir eso? Por su lado, en el prólogo a la edición crítica de la expresión americana, libro de Lezama, y Lemar Chiampi añadió que en el Calibán demoníaco de Lezama prevalecen, a pesar de las tempestades de la historia, el deseo de conocimiento ígneo y de libertad absoluta. Es decir, hay en el calibanismo lezamiano algo así como un deseo de soberanía sobre sí, conocimiento ígneo y libertad absoluta. Y Chiampi coloca al calibán lezamiano en un entrelugar que se parece al entrelugar del discurso latinoamericano que definió Silviano Santiago, un teórico brasileño. ¿Qué dice Silviano? Dice, a toda posición dilemática, a toda posición que opone pureza y contaminación, o antiguo mundo y nuevo mundo, global y local, particular e universal, se puede pensar en relación con ese sistema de oposiciones trascendentales un entrelugar, y ese entrelugar sería lo característico de lo americano. Lo americano sería la posibilidad de pensar más allá de categorías trascendentales. Ese entrelugar presupone pensar de una manera que se aparta del álgebra del conquistador, dice Silviano, para quien la unidad es la única medida que cuenta. Un solo Dios, un solo rey, una sola lengua. Retengan sobre todo lo de una sola lengua, porque si llego, voy a terminar en ese punto. Entonces, la mayor contribución para América Latina, dice Silviano, viene de la destrucción sistemática de los conceptos de unidad y pureza. Somos mestizos, pero el pensamiento es mestizo, pero el mundo es mestizo, la manera de habitar y de relacionarnos entre nosotros es el mestizaje. Entonces, los conceptos de unidad y pureza pierden su peso abrumador, su señal de superioridad cultural, precisamente a medida que el trabajo de contaminación de los latinoamericanos se afirma y las oposiciones dilemáticas se transforman en otra cosa. Al ser un concepto eminentemente transitivo, entonces el canibalismo y el calibanismo, que de él se derivan, funcionan como figuras relacionales. ¿Saben de dónde viene la cuestión de calibán? Figura europea, ¿no? Figura que está en Sueño, Noche, Verano, de Shakespeare, que viene de una mala audición colombina. Colón dice, ¿y estos quiénes son? Caribes, le dicen los indios. Y él dice, caníbal, Caribe caníbal. De caníbal pasa a calibán. Entonces, Shakespeare piensa una de sus tragedias más transitadas, tragedia comedia en realidad, Una noche de verano, más transitada a partir de un motivo que viene de un mestizaje auditivo, un problema, ¿no?, de mala audición, un problema de mala traducción, un problema de un bruto que escucha a uno cuya lengua no entiende y lo interpreta como una cosa que no está diciendo. En todo caso, entre el caníbal, el Caribe, el caníbal y el calibán hay una relación como de palabras genética muy clara, que nada tiene que ver en rigor luego en términos semánticos con ninguno de esos grupos. Pero en todo caso, el canibalismo ha sido comprendido como una relación de autofagia, el hombre que se come al hombre, el caníbal se come al semejante. Más bien se trata de un error también acá de comprensión semántico y categorial, porque antes de comerse al otro, el caníbal tiene que declararlo como no semejante, ya sea como esclavo, como enemigo, como animal que se mueve, ¿no? Los tupí guaraní, los tupí guaraní que habitaban
bueno, el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, eran caníbales. Muchos chistes se podían hacer, pero ya no se puede. Y una de las cosas que decían es: ahí viene nuestra comida saltando. Eso significa no haber despojado al otro del carácter de persona, es sencillamente una comida que se mueve, como la vaca, después de todo. Por eso entonces, al necesitar despojar primero al otro de su carácter de semejante, de persona, el canibalismo constituye un programa biopolítico que uno podría poner inmediatamente en correlación con las relaciones de soberanía. Para yo poder transformar el estatuto de vida del otro, yo tengo que tener una relación de soberanía sobre el otro. Con lo cual se establecen relaciones de soberanía sobre lo viviente. Entonces, como decimos, Caribe caníbal. Después de Colón, en los más rigurosos salones de Europa, se discute la figura del caníbal y por la vía de Shakespeare y de Montaigne, vuelve al Nuevo Mundo, donde viste los ropajes de Calibán, tan ambiguo, el mismo, como la primitiva escucha colombina. Rubén Darío escribe la palabra en dos textos, uno en Los Raros y otro en un texto que se llama El triunfo de Calibán, un texto de 1898. Hay un libro famoso de Rodó, un uruguayo, que se llama Ariel, que es la contrafigura de Calibán, que produce un modelo también de Estado, de lo americano, de prosa, de poesía, un modelo de cultura, en fin, es como una especie de manual para construir la república. Vamos a ver que hay diferencias notables entre la posición de Rodó. Yo una vez dije, Rodó no es nuestro contemporáneo, Darío sí, y hay unos uruguayos que se me lanzaron al cuello como diciendo, sí, lo es. No es una cuestión, no lo digo como cuestión de valor, no digo Darío es mejor que Rodó, sí lo puedo decir porque Darío es mejor que Rodó, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, los problemas que Darío introduce se parecen más a nuestros problemas que los problemas que Rodó pretende resolver. Y de hecho Rodó no lo cita Darío, los textos de Darío son previos, pero cuando él tiene que hablar de la relación entre Ariel y Calibán y Próspero, no lo cita Darío, lo cual está mal. Al llegar a Nueva York en 1893, Darío reflexiona sobre una frase aplicada a los habitantes de los Estados Unidos. Dice: Calibán reina en la isla de Manhattan, en San Francisco, en Boston, en Washington, en todo el país. Ha conseguido establecer, como si hubiera recorrido todo el país, ha conseguido establecer el imperio de la materia desde su estado misterioso como Edison, hasta la apoteosis del cuerpo, en esa abrumadora ciudad de Chicago. Calibán se satura de whisky, como en el drama de Shakespeare de vino, se desarrolla y crece, y sin ser esclavo de ningún próspero, ni martirizado por ningún genio del aire, se refiere naturalmente a Ariel, engorda y se multiplica. Su nombre es Legión. Por voluntad de Dios suele brotar de entre esos poderosos monstruos algún ser de superior naturaleza que tiende las alas a la eterna Miranda de lo ideal. Bien, hay que saber medianamente lo que pasa en la tragedia de Shakespeare y sobre todo la interpretación que luego se hará de esto en términos de entender la civilización americana, pero en todo caso ven, ¿no?, que lo que está diciendo Darío es los Estados Unidos en la tierra de Calibán. En el triunfo de Calibán insiste... Ay, se me perdió. Ah, no, acá está. No puedo estar de parte de ellos, no puedo estar por el triunfo de Calibán. Por eso mi alma se llenó de alegría la otra noche, cuando 3 hombres representativos de nuestra raza fueron a protestar en una fiesta solemne y simpática por la agresión del yanqui contra la hidalga y hoy agobiada España. El uno era Roque Sáenz Peña, el argentino cuya voz en el Congreso Panamericano opuso al slang fanfarrón de Monroe una alta fórmula de grandeza continental, América para la humanidad, y demostró en su propia casa al piel roja que hay quienes velan en nuestras repúblicas por la acechanza de la boca del bárbaro. De acá se podrían recuperar muchas cosas, por ejemplo la recuperación del piel roja. O sea, Darío considera que los Estados Unidos son exactamente lo mismo que el resto de América, que ha tenido distintos conquistadores, pero que en todo caso los pueblos
originarios, hay que decir hoy, sufrieron exactamente lo mismo por parte de los conquistadores, ¿sí? La lengua cambia, pero la situación política, geopolítica y biopolítica es exactamente la misma. El programa entonces biopolítico caníbal se ha transformado ya en un programa geopolítico. Sáenz Peña, el programa panamericano en contra de los Estados Unidos como la potencia que va a dominar a América, de la cual América Latina sería su patio trasero, etcétera, etcétera. Entonces el programa biopolítico caníbal se transforma en un programa geopolítico que al mismo tiempo que rechaza el panamericanismo, se trata de rechazar las doctrinas panamericanas. Bien, nosotros tenemos ese reto que es la ruta panamericana, que es de cuando, ¿no? Cuando el proyecto panamericanista estaba en su apogeo, que era unir toda la América mediante autopistas que van a permitir que sacaran la riqueza de acá y fuera para Estados Unidos, no otra cosa, o que vinieran tanques de los Estados Unidos para controlar la frontera, en fin. Esa cosa Darío dice no, a esa cosa Darío dice no. Entonces, el programa panamericano se lo rechaza y se reivindica a Roque Sáenz Peña, aquel que primeramente elaboró una teoría en contra de... Y fíjense hasta qué punto esto nos interpela. Desde la recuperación democrática en adelante, pongo el caso de Argentina, pero para el caso porque es el que yo conozco más, pero puedo empezar en cualquier otro país latinoamericano y verán que pasó exactamente lo mismo. Ahora les llega el turno a Brasil, pero a nosotros nos pasó en la década del 90. Vendimos todo. ¿A quién se lo vendimos? A los yanquis no, a los europeos, ojo al piojo. Los yanquis no agarraron ni una miga de las grandes empresas de aerolíneas argentinas, de las telefónicas, de las compañías productoras de electricidad, etcétera, etcétera. Sí, pero esas son compras privadas en todo caso, ¿no? Pero me refiero a lo que el Estado vendió, se lo compraron los europeos, lo cual efectivamente establece en algún punto una memoria de ojo con esos calibanes. Claro, como si aquellos fueran mejores, ¿no? Y vamos a ver que Darío se da cuenta que no. Ahora sí, ahora vienen los americanos y dicen, ¿vieron que les falló? ¿Vieron que los europeos no sacaron nada? ¿Que esa gente está muerta? ¿Que es un puro museo? ¿Que lo único que tienen son porquerías artísticas que a lo mejor en el Malva funcionan, pero fuera del Malva no? Ay, cierto que están grabando. Malva es lo mejor del mundo. Entonces, no es que Darío piense a América del Norte como Calibán y a Latinoamérica como Ariel. Más bien ha rechazado ese dilema en favor de un trilema. El norte es Calibán, Europa es Ariel y América es, además de la tensión entre esos dos, el campo de batalla donde aquellos se enfrentan. El campo de batalla que incluye la casa del piel roja, la semilla antigua, la selva propia, es decir, eso no categorizado y autóctono, que se correlaciona con ese caupolicán que decíamos se toma en su momento de constitución de comunidad, no en el momento de su sacrificio, es decir, del fin de la batalla. Por eso a Rodó le convenía recordar a Darío en su Ariel. El programa Dariano es este. Fíjense, léanlo bien. La raza nuestra debiera unirse como se une el alma y el corazón en instantes atribulados. Somos la raza sentimental, la guitarrita, pero hemos sido también dueños de la fuerza. El sol no nos ha abandonado y el renacimiento es propio de nuestro árbol secular. Desde México hasta la Tierra del Fuego hay un inmenso continente en donde la antigua semilla se fecunda y prepara en la savia vital la futura grandeza de nuestra raza. De Europa, del universo, nos llega un vasto soplo cosmopolita que ayudará a vigorizar la selva propia. Mas he aquí que del norte parten tentáculos de ferrocarriles, brazos de hierro, bocas absorbentes. ¿No? Es decir, miren, sí, somos sentimentales, la cosa, ¿verdad? Pero ojo que también tenemos la fuerza. Entonces, la fuerza en algún punto se mide en relación con esa Europa, de la cual nos viene como una especie de soplo espiritual, cosmopolita, una idea de mundo, pero también viene de los tentáculos que extiende el Calibán del Norte. Entonces, si bien Darío cita explícitamente la posición de Sáenz Peña en 1890,
para Sáenz Peña el proceso de integración operativa al capitalismo de Argentina y los países americanos no debería reconocer fronteras, es decir, ya que nos tenemos que entregar, nos entregamos a todos, no solamente a los yanquis. Más bien el latinoamericanismo de Rubén se parece más al proyecto interamericano propuesto formalmente por Bolívar en el Congreso de Panamá de 1826. Todo el proyecto bolivariano se erige a partir de 1826 en un congreso donde Bolívar propone una alternativa a la integración continental tal y como venía del Calibán del Norte. En Salutación al Águila, que no sé dónde está, se perdió, del 1906, Darío, Salutación al Águila es un poema que Darío escribe mientras está asistiendo a la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, como enviado especial. Así, en Salutación al Águila vincula la figura del águila a la potencia de los Estados Unidos, aunque no exclusivamente, y con candor le pide al águila imperial: tráenos los secretos de las labores del norte y que los hijos nuestros dejen de ser los rétores latinos y aprendan de los yanquis la constancia, el vigor y el carácter. Ese poema provocó la carta recriminatoria de su amigo venezolano Rufino Blanco Fombona, que pidió directamente su lapidación, porque Darío estaba pidiendo, Darío estaba aceptando la hegemonía norteamericana. Darío le contestó desde Francia, en el 18 de agosto de 1907, diciendo que esa salutación al águila no es sino una pieza circunstancial surgida dentro del clima armónico de la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro. ¿Quién, si no Darío, se iba a poner a elogiar cualquier cosa que se le cruzara por delante porque alguien se lo pidió? Y sí, dijo, escribí un poema laudatorio a los yanquis en la Conferencia Panamericana. Saludar nosotros al águila, continúa la carta, sobre todo cuando hacemos cosas diplomáticas, no tiene nada de particular. Lo cortés no quita lo cóndor. Y añade, después, los versos fueron escritos después de conocer a Mr. Root y otros yanquis grandes y gentiles y publicados junto con los de un poeta del Brasil. Es decir, Darío se burla un poco en su respuesta de Blanco, se burla un poco de Blanco Fombona y le dice: por fin acepto un alón de águila y lo comeré gustoso el día que podamos cazarla. Y allí, fíjense bien, anuncio la guerra entre ellos y nosotros. Refiriéndose a los versos 11 y 12 del poema, donde se lee: si tus alas abiertas la visión de la paz perpetúan, en tu pico y tus uñas está la necesaria guerra. Entonces, bueno, se defiende un poco, pero lo que me importaba destacar en esta carta es esa idea de que Darío todavía piensa que es posible cazar al águila. Es decir, Darío todavía piensa que se puede luchar contra el águila y piensa que se puede pensar en esa relación, una vez más caníbal, comerse al otro, que al que se ha despojado de su carácter de persona, una vez que lo hemos cazado. El asunto chicken wings, en todo caso, vuelve en la epístola a la señora de Lugones, donde Rubén aclara que en la salutación al águila le escribe a la señora de Lugones: panamericanicé con un vago temor y con muy poca fe. Proyectos panamericanos, proyectos interamericanos, relación de hegemonía entre Estados Unidos y América Latina y Europa, ese espacio es el espacio en el que todavía vivimos. Entonces, la primera estructura de los mundos se produce, gracias a Colón, decíamos, en el registro de la vida sin predicados, la vida desnuda, políticas de exterminio, trabajo forzado, animalización, desnudamiento, papa, tomate, llamas, cuises y aborígenes son en la economía colonial equivalentes. Y suponen la ampliación de la biopolítica caníbal. La segunda sutura es la de la vida cultivada, la vida de la polis, la vida de las ciudades americanas, ya con sus culturas y sus procesos de mestizaje cumplidos, los procesos de integración operativa de lo disponible ya realizados, las sociedades ya fijadas como una mímesis siempre mala respecto a las sociedades metropolitanas. Y Darío interviene en ese contexto, ¿no?, esa segunda sutura de los mundos, y nos dice que porque somos muy pobres, Darío
es el poeta más pobre del mundo, viene de un país pobrísimo, de un pueblo pobrísimo llamado Metapa, y se convierte en el poeta más grande del mundo. Que eso ha podido suceder, obviamente habla de un tránsito histórico, de un tránsito cultural, que hoy a lo mejor no es posible, pero que hay que recuperar esa posibilidad. Decía, entonces, Darío interviene y dice, porque somos muy pobres, debemos encarnizarnos en llegar a ser negros, indios, pieles rojas, caupolicanes, chinos. Por eso hay tanta chinoacerí en la poesía de Darío. Caupolicanes, eulalia, sino en descubrir que lo somos. No hay que descubrir lo que uno es. Más bien hay que empecinarse en ser aquello que nos niegan que podamos ser. Entonces, lo que hace Darío es hacer pueblo en esa maldición, que es correlativa de la mala audición primera, y deduce en ese encarnizamiento una política del lenguaje y una política cultural, es decir, un proyecto que liga vida, literatura y cultura de una manera radicalmente nueva. Nosotros, como Darío, somos hijos de Metapa, y si para nosotros, hijos de Metapa, hay mundo y hay literatura mundial, es porque la literatura dariana prescindió por primera vez de manera muy radical de todo contexto nacionalitario. Y pensó lo literario como figura del mundo en general. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ese lugar es el que reivindicaba Darío para su poesía, pero sobre todo para el lugar de las letras americanas. ¿No? Dijimos los raros, ese tipo de comunidad excéntrica a la que Darío apela, el tipo de público rarísimo, el que Darío imagina para suturar el viejo y el nuevo mundo. Es decir, esas cosas que hace Darío que lo que hacen es hacer proliferar los centros del mundo en un diagrama donde el centro nunca está donde uno podría suponer que debería estar. Y ese es su cosmopolitismo, un cosmopolitismo, para citar una vez más, Silvano Santiago, del pobre. Silvano Santiago tiene una teoría muy linda, que es, están los cosmopolitas de finales del siglo XIX, comienzos del XX, que son gente rica, que viaja por el mundo y hace experiencias todas locas, así geniales. El argentino que tira manteca al techo. ¿No? El argentino que tira manteca al techo es una figura de la literatura universal. Céline habla de esos en el viaje al fin de la noche, habla de esos argentinos que van por el mundo, que tiran manteca al techo, compran cuadros para el Malva, etcétera, etcétera. Eso es una forma de cosmopolitismo, pero hay otra, dice Silviano, que es el cosmopolitismo del pobre, que son los migrantes pobres que van a una metrópoli en busca de trabajo en forma de subsistencia y que tienen que adaptarse a la cultura global. ¿No? Ustedes vieron que siempre se dice, ay, viven en la villa pero tienen, ¿cómo se llama? La antena satelital. La antena satelital, pero tienen DirecTV. Ay, sí, mirá, mi mucama tiene mejor celular que yo. Esa forma de cosmopolitismo que a las clases medias tanto molesta, ¿no? Y les produce un odio visceral, en algún punto es el rastro de esa tensión entre el lugar donde se viene y el lugar donde se llega y cómo se hacen esfuerzos de adaptación. Estar en el mundo, en algún punto, hoy por hoy significa tener un determinado acceso a la técnica, pero es insisto, como politismo del pobre. Supone un desgarramiento enorme, a diferencia del anterior, pero supone al mismo tiempo un punto de partida radicalmente distinto. Mi relación con el mundo no supone ningún privilegio. Mi relación cosmopolita con el mundo no supone ningún bienestar. Más bien todo lo contrario, supone un profundo malestar, el malestar del migrante. Bueno, vamos a saltear Metempsicosis, que es un poema que me gusta mucho. Bueno, no lo salteamos, lo leemos. Metempsicosis es un poema que es, por ahora, el poema favorito de Borges, de los que Darío hizo. Yo fui un soldado que durmió en el lecho de Cleopatra la reina, su blancura y su mirada astral y omnipotente. Eso fue todo. Oh mirada, oh blancura, y oh aquel lecho en que estaba radiante la blancura, oh la rosa marmórea omnipotente. Eso fue todo. Y crujió su espinazo por mi brazo y yo liberto hice olvidar a Antonio. Oh el lecho y la mirada y la blancura.
eso fue todo. Yo, Rufo Galo, fui soldado y sangre, tuve de Galia, y la imperial becerra me dio un minuto audaz de su capricho. Eso fue todo, termina, yo fui llevado a Egipto, la cadena tuve el pescuezo, fui comido un día por los perros, mi nombre, Rufo Galo, eso fue todo. Yo fui un soldado, un esclavo, pero llegué a las altas camas, a las camas regias. Y eso fue todo, ¿no? Ese es el truco, es precisamente plantearse ese pasaje de lo más bajo, fui llevado a Egipto, la cadena tuve el pescuezo, fui comido un día por los perros, mi nombre Rufo Galo, eso fue todo. Un poema perfecto, un poema que carece de todo lo más dariano, que es esa musiquita, ¿no? Ta 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 ta, ta la rima, las imágenes, la chinoiserie, el fin, la profusión de elementos darianos, porque Darío es muy consciente. Esto es lo que Darío hubiera querido hacer toda la vida. Pero no podía. ¿Por qué no podía Darío escribir esto? Porque no había público. Éramos todos unos negros ignorantes cuando Darío llegó a Buenos Aires, cuando salió a Nicaragua. Entonces dice, esta gente no me va a entender. Si yo escribo esto, ¿quién me va a entender? Borges estaba en Ginebra, no sé dónde andaba. Quiero decir, 4 personas. Y Darío necesitaba un público, quería un público. Entonces Darío tuvo que escribir La princesa está triste, que tendrá la princesa, su boca se escapan, suspiros de fresa. ¿Por qué? Porque Darío lo escribe en un prólogo, dice, yo no soy un poeta para las muchedumbres, pero sé que inevitablemente debo ir hacia ellas. Y la forma es lo que primero toca a las muchedumbres. O sea que el delirio formalista de Darío no es un gusto personal, es una necesidad estratégica. Tengo que escribir esto ¿para qué? Para engañar a las maestras y que las maestras crean que esto vale la pena ser dado en las escuelas y que obliguen a sus alumnos a leer esto que yo escribo y que por lo tanto vayan formando un público que pueda leer mi metempsicosis. ¿Se entiende? Sí. Esta es una estrategia complejísima la que Darío hace. No hay mundo. Somos unos negros, pero completamente salidos del mundo, eyectados del mundo, que nos explotan los europeos, nos explotan los americanos, todos los calibanes vienen acá a llevarse lo que pueden. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer lo que podamos. Lo primero es construir un público, que la gente pueda leer, pueda discutir y pueda entender cuáles son nuestros propios problemas. Bien. Entonces, el llamado a sostener el mundo nuevo, a Darío lo obliga a desviarse de lo que sería el gusto personal, y por eso las imágenes de Darío, por retomando lo que decía Ángel Rama, no son meramente elementos sensoriales, no son meramente elementos sensuales, sino que suponen toda una estrategia abstracta, que es construcción de un público, formación de una idea de mundo. Porque obviamente, yo no soy tarado, dice Darío, no voy a construir un público nicaragüense, un público chileno, un público argentino. Yo quiero el público todo, el público del mundo. Yo quiero que el mundo me lea. Fíjense que para eso Darío debe adular el gusto plebeyo, como dice él, de las milonguitas, de los verduleros, de los malevos, de los rastacueros y los frecuentadores. Esto estoy citando una cosa que me salté antes, pero tengo que decirlo. En Martín Fierro, la revista vanguardista argentina, donde estaban Borges, Girondo, Eber Méndez, etc., en un momento hay una recriminación a Darío de Eber Méndez, el fundador de la revista, que le dice: ¿en qué se han convertido tus princesitas que ahora están en la boca de los verduleros que van a las pringosas pizzerías de Boedo? Primero, es de un racismo como solo puede ser un vanguardista argentino. Los vanguardistas argentinos son lo peor. O sea, los vanguardistas son los que dan mala gente, pero si además es argentino, es un asco. No los lean. Racistas, ¿no? Pero de una manera espantosa. Y aparte, esa mezcolanza que hacen entre verduleros y pizzerías, que básicamente es como decir, son gente italiana. Bien, a ellos les escribe Darío. Efectivamente, los vanguardistas argentinos son asquerosos, pero no son tontos. Se dan cuenta que Darío les está escribiendo a ellos. Y que esas milonguitas, esos verduleros, recitan los versos de Darío. Y es más, a algunos se les ocurre, hagamos un tanguito modernista. Y salen tangos de
la literatura modernista. Y el tango entero, en algún punto, es modernista. Entonces, Darío se da cuenta que tiene que inventar un mundo que no existe, pero además un mundo que es imposible de inventar, un mundo que se está desmoronando. Porque ya no hay más naciones, porque América Latina es básicamente la presa de las potencias centrales, etc. Es decir, hay un aspecto sacrificial en Darío, así como no estaba en el Caupolicán, sí está en su obra, que es tengo que forzarme a hacer cosas que no haría de otro modo por necesidad histórica. Ese aspecto sacrificial de Darío tiene que ver con esto de fundar una literatura y un mundo en descomposición, es decir, una literatura en el momento en el que el mundo comienza a descomponerse, finales del 19, principios del 20, cuando el mundo va hacia la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la matanza, el exterminio, etc. En la página blanca, en 1895, que está incorporado a Prosas Profanas, se deja leer un poco la extenuación de una persona que ha soportado todos estos procesos de los que estamos hablando. Mis ojos miraban en horas de ensueño la página blanca. Y vino el desfile de ensueños y sombras, y fueron mujeres de rostros de estatua, mujeres de rostros de estatua de mármol, tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas. Y fueron visiones, dice visiones pero es una errata, fueron visiones de extraños poemas de besos y lágrimas, de historias que dejan en crueles instantes las testas viriles cubiertas de canas. Donde vemos que es como si él no supiera cómo va a seguir el poema y tiene que detenerse cada tanto en cada mistiquio, está marcado por los mistiquios de cada verso, para ver cómo seguir el poema. Estoy extenuado, no puedo siquiera seguir adelante con el poema y por lo tanto el poema se va deteniendo y va agregando. Y fueron mujeres de rostros de estatua, mujeres de rostros de estatua de mármol, ¿no? Ve que las dos estrofas funcionan de ese modo. Es decir, este es uno de los rarísimos, como el anterior, en los que Rubén ensaya el verso blanco y ha sido leído por muchos extraordinarios críticos aquí presentes como un homenaje al blanco malarmeano. Darío nunca se refirió al golpe de dados de Mallarmé, el poema más famoso de Mallarmé, sin embargo tradujo Le Fleur en 1894 y escribió dos necrológicas cuando murió Mallarmé. Notas sobre un ensayo futuro en Buenos Aires y Mallarmé en el Mercurio de América. Alfonso Reyes, uno de los grandes críticos mexicanos, desde muy tempranamente dijo: Darío imita la sintaxis malarmeana. O sea, uno tiene que ser capaz de decir estas cosas. Primero, hay que detectar quién va a ser un gran poeta. Yo no lo sé. Luego, hay que tener una frase genial para decir así, ¿no? Y después que toda la historia funcione para que alguien recuerde que muy tempranamente Alfonso Reyes dijo: Darío imita la sintaxis malarmeana, que es como decir, no sé, meter la mano así a ciegas en la valija y sacar dólares. Bueno, pero es así, o sea, lo pueden encontrar. Alfonso Reyes dijo muy tempranamente: Darío imita la sintaxis malarmeana. Chapó. Lo que decía exactamente Alfonso Reyes es que la poesía de Mallarmé expresa los estados sustantivos de la conciencia. Por estados sustantivos de la conciencia, Alfonso Reyes entendía espacios de pausa usualmente ocupados por imaginaciones, espacios de pausa usualmente ocupados por imaginaciones sensoriales de algún tipo, cuya peculiaridad es que pueden ser sostenidas en la mente por tiempo indefinido. ¿Se entiende? Es decir, estado sustantivo de la conciencia es un espacio de pausa de la conciencia, es decir, el pensamiento del raciocinio, que se ocupa durante un tiempo indefinido por imágenes sensoriales de algún tipo. Mis ojos miraban en horas del sueño la página blanca. Alguno diría, hay un estado sustantivo de la conciencia. Y vino el desfile de sueños y sombras. Efectivamente es eso. Y fueron mujeres de rostros de estatua, mujeres de rostros de estatua de mármol, tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas. Y esto puede seguir eternamente, porque se trata de la prolongación indefinida de esas imágenes sensoriales que interrumpen el estado, bueno, del drogado, ¿no?
digamos, del adicto a los paraísos artificiales. En fin, pero dejando eso de lado, lo que vemos acá es básicamente la idea de pensar el poema como espacio para un determinado acontecimiento. Lo que nota Alfonso Reyes, y es genial que lo haya hecho, es que el poema de Darío es el lugar en el cual la conciencia del poeta se detiene, crea un estado sustantivo y empieza en la página a poblarse de imágenes. Es como si dijéramos, esta es la transcripción de la conciencia de Darío. Es decir, en esta página blanca vive la conciencia de Darío, las operaciones de su conciencia en algún punto se dejan leer en la página blanca. Y hay que tener cuidado cuando uno manipula, por lo tanto, conciencias vivas que están en la página. Procesos de cerebración, habíamos dicho antes, esto en algún punto tiene que ver también con esas cerebraciones. Ese es el acontecimiento de la página malarmiana y ese es el acontecimiento en la página dariana. Entonces, uno ve por qué lado hubiera ido Darío si hubiera podido hacer lo que quería. No, a lo que voy es, cuando leemos a Darío, o cuando leemos a cualquiera, uno no puede leer que todo es el gusto, el capricho, el deseo de alguien. Básicamente se trata de leer la articulación de esos textos con el mundo. Y Darío escribió esto porque el mundo necesitaba que estos textos fueran escritos. ¿Sí? Fíjense los otros textos que Darío escribe. Dijimos, la princesa está triste, eso que se nota, y el texto... bueno, no lo tengo, pues se borró, ven, estaba acá, pero ella me lo borró a propósito, para arruinarme la clase. Pero bueno, no importa, es muy fácil de seguir. A los 18 años uno ve a un chico de 18 años y le pega y lo manda a dormir. A los 18 años Darío dice: y tuve la visión de lo futuro, y la fraternidad resplandecía, la universal república alumbrando, y entre el clarear de venturoso día, los genios asomando en grupo gigante o en grandioso mutismo, se perfilaban sobre el hondo abismo, abrazados de místico deseo, y todos con el dedo enderezado mostraban un Edén iluminado por la luz de la aurora. Era América pura, encantadora. En fiesta universal estremecida, la creación de gozo adormecida del porvenir sentía el beso blando, y por la inmensa bóveda rodando se oyó un eco profundo: América es el porvenir del mundo. Es horrible el texto, pero es horrible de una manera muy particular. Es horrible en su grandilocuencia, pero es horrible sobre todo en esa idea de los prohombres de la República Universal, ¿no? Eso me parece muy buena esa idea, con el dedo tieso, bueno, no hace falta que les diga qué cosa es el dedo tieso, acosando a la naciente República pura y encantadora. Es una especie, otra vez, esto sería violencia de género agravada, ¿no? Esa imagen. Pero en ese momento Darío plantea ese asunto, y lo que plantea precisamente, lo que se plantea es el abandono de esa búsqueda. Darío podría haber seguido por esa vía, ¿no? Por la vía de la construcción de la República Universal, los prohombres con sus dedos tiesos, pero más bien elige la vía no en contra. O sea, esto no es su gusto, pero tampoco es lo que el mundo necesita. ¿Se entiende? Por tanto, esto lo reservo para los momentos, sí, donde la gente le pone dinero. Contra dinero te escribo esta porquería. Y así son todos los versos celebratorios de Darío, caen en esta idea, en estas imaginería, en estas repeticiones de hombres con el dedo tieso, que son los prohombres de las repúblicas patrióticas, de las repúblicas americanas. Lo que él hace es otra cosa, que es la mariconería propiamente dariana: las princesas, el frufru, los tules, los 100 negros con sus 100 alabardas, los cisnes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las maestras son las que, digo, ¿qué maestra? La maestra no puede hacer leer esto a los chicos, si es una violencia contra la mujer ese texto. Entonces, en cambio, lo otro, el frufru, sí.
Bien. Entonces, ese poema es un poema que en algún sentido mienta una posibilidad política, histórica, poética, cultural que Darío va a abandonar en función de una, si quieren hipótesis, una ética más gozosa, una ética más del entrelugar, una ética más desacomodada, una ética más excéntrica, pero sobre todo también más gozosa. Y así que Darío odia a las vanguardias y nosotros con él. Apenas sale publicado el manifiesto futurista, apenas sale publicado, Darío lo lee y lo critica en el Diario de la Nación en 1909. Darío cita una parte del manifiesto futurista que dice: queremos glorificar la guerra, sola higiene del mundo. Dice el manifiesto futurista: queremos glorificar la guerra, sola higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Esto tampoco se puede, ¿no? Y Darío censura vivamente este manifiesto y dice: el poeta innovador se revela oriental, nietzscheano, de violencia crática y destructora. Pero para eso hay que escribir artículos y reglamentos. O sea, digo, soy anarquista, pero hago un manifiesto. Así, 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 así. ¿No? Hay una contradicción en el asunto. Dice: y en cuanto a que la guerra sea la única higiene del mundo, la peste reclama, ¿no? Gabinete del futurismo se llama. El texto, digo, más bien la guerra, que sería la de los prohombres, la constitución de la República Patriótica, problemas de límites entre estados, hegemonía, a ver quién gana, quién la tiene más grande, etcétera, etcétera. A Darío le parece, no, que está de ese lado, del lado absurdo que sigue la vanguardia. Incluso la palabra acrática, que está en el centro de las palabras liminales prosas profanas, proclama una estética acrática, pero además opone guerra, es decir, enfrentamiento de espadas, genealogías dinásticas, defensa del límite, a la peste, que es la propagación por contagio. Si en los años del porvenir estaba todavía fascinado por los dedos tiesos de los genitores republicanos del continente, aquí Darío ya se inclina por otra cosa. Ninguna genealogía, ningún origen, ninguna fundación de república y de patria, más bien se trata de proceder por contagio. Vamos a ser todos de tal modo que nos convirtamos en negros, en indios, en mujeres, en aquellos que no nos dejan ser. Sigue ese poema, este es muy genial, Víctor Hugo y la tumba. A ese poema se refiere al que leí antes. Donde Darío usa por primera vez el verso alejandrino. Un verso muy largo, muy complicado de sostener rítmicamente, muy noble. Un verso francés, esencialmente. A Víctor Hugo homenajean y lamentan su muerte, que había sucedido en el 1885, Sicilia y Cuba, el Etna y el Momotombo y el Cotopaxi, el Niágara y el Himalaya. Es decir, en la imaginación de Darío, Víctor Hugo es el poeta de todo el mundo, es el poeta mundial, y lo homenajean islas del Nuevo y del Viejo Mundo, volcanes del Nuevo y del Viejo Mundo, cataratas del Nuevo y del Viejo Mundo. Darío subraya entonces que ha muerto el poeta del globo, el poeta del mundo, el poeta de la globalización, y aprovecha para formular unas cuantas preguntas retóricas. ¿Quién llora nuestras penas?, dijeron los esclavos. Perdón, los eslavos. Esto es genial. No, todo el texto es genial, a mí me gusta mucho. ¿Quién llora nuestras penas?, dijeron los eslavos. ¿Quién ve nuestras cadenas?, dijeron los esclavos. Muerto Hugo, ¿quién implora por hombre y por leyes? ¿Quién pide por las víctimas delante de los reyes? ¿Quién rogará por ellas a las plantas del zar? Y dijeron los negros: si Víctor Hugo muere, ¿quién contendrá ese látigo que a nuestros hijos hiere? ¿Quién vendrá por nosotros gritando libertad? Es fácil darse cuenta que está hablando sobre retórica, porque Rubén Darío dice: yo, ahora me hago cargo yo, chiquitos, negritos, no, pobre gente, ahora me hago cargo yo de los sufrimientos de ustedes. Es decir, yo soy la literatura mundial, hijos de Metapa, dense cuenta.
A partir de ahora, muerto Víctor Hugo, yo retomo la posta. Un loco, o sea, insisto, es un negrito que viene de un país paupérrimo, de un pueblo paupérrimo, o sea, ¿no? Imagínense, se despertaba picoteado por gallinas en la cama, el suelo era de tierra, qué sé yo. Y él dice, yo soy el sucesor de Hugo. ¿No? Hay que tener para imaginarse así. Lo curioso es que lo consigue. O sea, que no es un psicótico. Dice, hay que trabajar para conseguirlo. No es una cosa que se va a dar sola. Hay que construir un público, o sea, hay que realmente matarse. Y se mató para conseguirlo y lo consiguió. Es decir, no hay que repetir a Víctor Hugo, sino hay que ir más allá. Hay que extenuar a Víctor Hugo y llevarlo hacia el absurdo de las significaciones y el sinsentido de las designaciones. Como dice al final, ¿quién hará tus versos ricos, esplendorosos, ya insondables, ya dulces, a tomillo olorosos, flores del loto azules, lindas perlas de Hormuz? ¿Cómo es un verso que huela a tomillo? Es rarísimo no pensar un verso que huela a tomillo. En fin, por ahí eso es lo que relacionaba luego la revista Martín Fierro con los verduleros, ¿no? Los versos que huelen a tomillo. Eche lumen, exclama Rubén Darío al final de ese poema. La luz cegadora de Hugo, como astro, he aquí la luz, eche un lumen, y luego la apoteosis de esa apoteosis del gran romántico, y finalmente de pronunciarse como su propio sucesor, viene Ecce Homo, que alude tanto a una figura del derecho romano, contraparte del habeas corpus. El abogado pregunta, presenta el recurso de habeas corpus, y Ecce Homo es lo que contesta el juez, es aquí el hombre que usted está buscando. Luego se convierte también en una figura decisiva en la definición jurídica de lo viviente, porque son las palabras que se adjudican que se dicen de Cristo, precisamente en un proceso jurídico. Y es el nombre de un título, Ecce Homo, lamentablemente un libro que no leyó Darío, que es el Ecce Homo de Nietzsche. Para mí sería más fácil si Darío hubiera leído el Ecce Homo de Nietzsche. Darío lo leyó después y leyó bien a Nietzsche. Y de hecho escribió una de sus crónicas en el diario La Nación sobre los raros filósofos finiseculares, donde juntaba a Nietzsche y Multatuli, un filósofo escandinavo, holandés, perdón. Pero bien, dejemos a Nietzsche. Después en todo caso esto va a circular, así que ahí estará. El poema de Darío, Ecce Homo, que viene después de la tumba de Víctor Hugo y la tumba, básicamente va rechazando temas, ¿no? Dice, de esto no se puede escribir, 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 y finalmente termina entregándose a la melancolía finisecular. Es decir, decide lanzarse ya definitivamente a el arte por el arte, que hasta entonces Darío había ensayado intermitentemente. Y por lo tanto convierte en algún sentido esa pasión del arte por el arte en el punto de partida de esa pasión abstracta de la que hablábamos al comienzo. Bien, más o menos se entendió hasta acá, porque ahora os doy vuelta una página y voy a leer muy rápidamente porque ya no tenemos casi tiempo, pero y quiero que en algún punto ustedes puedan decir algo. Pero en todo caso quiero terminar o agregar, en todo caso, porque hablé de las operaciones en relación con el lenguaje, esto me parece importante de tener en cuenta hoy. El año que viene hay un congreso de la lengua en la ciudad de Córdoba. Vienen los españoles, vienen con sus tanques, con sus contratos, vienen a explotar la lengua como recurso natural. Bien, lo lamento. Ustedes vinieron acá a llevarse el oro, nos dejaron la lengua, eso lo dijo Neruda. O sea, se llevaron todo, pero nos dejaron la palabra. Ahora esa palabra es nuestra. No vengan a explotar la palabra que nos dejaron. Es ridículo. Me dejaste la palabra de regalo, o en todo caso de compensación, porque te llevaste todo. Me dejaste las caries, me dejaste la sífilis, me dejaste la palabra. Déjame que explote la palabra yo. No vengan en banda a querer robarnos lo poco que nos queda, que es nuestra soberanía sobre el propio lenguaje. Bien. Darío también se puede pensar en relación con eso. Porque, como ustedes sabrán,
Heidegger propuso que el lenguaje es la casa del ser. Es decir, que el ser, que no es el ser, sino el ser ahí, y el ser en su propia facticidad, el Dasein, tendría un espacio de contención, que es el lenguaje. El ser habita en el lenguaje es la casa del ser. Lo que, en algún sentido, es el fundamento del humanismo heideggeriano y que llevó a unos, a Sloterdijk, a quien ya cité, a preguntarse cómo sería una sociedad de vecinos del ser. ¿No? Si el lenguaje es la casa del ser, ¿cómo sería una sociedad? ¿Qué sería? ¿Una sociedad de ridianos? ¿Una sociedad de qué? De socios del mal, ¿va? ¿Cómo es una? ¿No? Vecinos del ser que habitan el lenguaje. Darío, o sea que en algún sentido yo pensaba que Darío, que no tiene nada que ver con Heidegger, obviamente ni se corresponde con las épocas, pero en algún sentido, al leer a Nietzsche, Darío es capaz de pensar una ontología y una relación con el lenguaje radicalmente diferente a la de Heidegger, que también ha leído a Nietzsche, por cierto, tal vez es uno de los mejores lectores de Nietzsche, y propone una casa del ser muy diferente a la de Heidegger, es decir, propone una casa transportable o que se reconstituye cada vez que uno la usa. En Prodomomea escribe: si la palabra es un ser viviente, es a causa del espíritu que la anima, la idea. Así pues, las ideas con sus carnes de palabras vivientes, activas, se congregan, hacen sus ciudades, tienen sus casas. La ciudad es la biblioteca, la casa es el libro. El texto, es un texto de esos textos que uno dice, hay que leerlo línea por línea. Pero lo que dice Darío es, en realidad, no hay que hacer casa en ningún lado, hay que llevarse la casa con uno, como quien se lleva una tienda de campaña, como quien se lleva, ¿no? Como quien sale a ver el mundo y lleva lo que necesita con él. No digo mochilero porque es una palabra que detesto, pero sí. ¿No? En todo caso, llevo mi casa conmigo. La casa es el libro es transportable, es una casa de las ideas, y por tanto una casa del ser que uno puede llevarse con uno. Y no casualmente Darío se hace amigo de aquellos que viven en los bordes, Valle Inclán, de aquellos que tienen una relación con la lengua imperial extraña, como son los gallegos. Y Ramón del Valle Inclán se hace amigo de Darío y cada uno plantea que el otro es un poser, uno que posa, es decir, uno que peca de amaneramiento o cuya única realidad son los manierismos, las maneras. ¿Se entiende? Fíjense, Ramón del Valle Inclán escribe Darío en un texto sobre Ramón del Valle Inclán. Es un escritor que podría ser tachado de poser a causa de sus bizarrías indumentarias. Y en Luces de Bohemia, en el Café Colón, un café ficcional que se llama Colón, donde están Max y Rubén, Max le dice a Rubén es Darío, ¿no estás posando? Y Rubén le dice no. Es decir, los dos niegan la pose, pero al mentarla, ¿no? Es como dice, yo no soy tarado, ni piensa que no, pero digo, al decir que no, estoy sencillamente trayendo la palabra para efectivamente pensarme en relación con ella. Y la relación entonces con esos bordes del lenguaje es para Darío esencial. Esos bordes del lenguaje, yo no voy a tener tiempo de decirlos, pero en todo caso hay 3 poemas donde pueden verlo, o 3 textos donde pueden verlo, son el pasado de la lengua, el futuro de la lengua, bien. Hay un texto, antes de eso, un texto del propio Valle Inclán, que se llama Babel, publicado al mismo tiempo que publica Rubén Darío Azul. Babel es un ser extraño, el hombre de los fenómenos atávicos, en fin, alguien que puede pasar inadvertido, alguien que ni siquiera se sabe si es hombre o mujer, que puede parecer algo perruno, que puede parecer algo perruno.
Es decir, no se sabe si es hombre animal, hombre mujer, no se sabe exactamente qué es, si es el sexo fuerte, es feo, lo único que se sabe es que es feo, dice Valle Inclán. Y finalmente termina diciendo, no es na, ni chicha, ni limona, dice el texto. O sea, Babel, la confusión de los lenguajes, la idea de los lenguajes desasignados a las comunidades y los territorios. Babel se llama ese personaje, no es na, ni chicha, ni limona. Entonces con ese establece una asociación Darío, dado que efectivamente su política del lenguaje se opone fundamentalmente a la política imperial de España. De ahí que Darío sea capaz de dirigirse a España y reprocharle una y otra vez su relación imperial con el lenguaje. Porque la lengua, en última instancia, no es ni una casa, ni un abrigo, ni una posesión, sino más bien la lengua es la apertura hacia ese espacio flotante y de expansión absoluta. Los espacios flotantes de expansión absoluta sí quisiera leerlo porque es efectivamente, acá está, del texto que Darío escribe sobre Valle Inclán. Como Galicia ha sido una de las regiones santuarios del mundo, tiene una inmensidad de infinito flotante y de religiosidad imperante que podría bien anclar este fundamental artista. Todo eso legendario de Compostela, todas las sendas de fe que nos iba abriendo generaciones de generaciones por siglos de siglos, todo el creer de la labriega, de las brujas, el hablar de las piedras, todo lo que la circunstante naturaleza tiene en esa región de España está en la obra de Valle Inclán. Todo lo que tiene que ver con la tierra está en Valle Inclán. Pero, por la virtud genial, adquiere una expansión absoluta. ¿No? Donde vemos que no se trata de lo local, de la tierra, no se trata de quedarse aferrado al terruño, no se trata de pensar un lenguaje que tenga que ver con la patria, sino más bien de la expansión absoluta. Eso es el lenguaje, piensa Darío para Valle Inclán, y esa es la forma en que va a trabajar él mismo con su propio lenguaje. Bien, iba a leer a Colón, iba a leer algunos fragmentos de un relato de Darío, iba a leer finalmente la Sinfonía en Gris Mayor, pero en todo caso, como les decía, la idea es que Darío plantea una relación con el lenguaje decisiva para pensarse en el mundo. Para ser un ser en el mundo, el ser no se establece en el mundo en términos de posesión, en términos de sedentarismo, sino más bien en términos de tránsito, en términos de viaje. Darío es un gran cronista porque efectivamente va a ver qué pasa en el mundo, pero sobre todo piensa un lenguaje que sea correlativo, una política de lenguaje que sea correlativo con esa decisión, con esa necesidad que el mundo le ha impuesto a él como poeta, como creador, como cronista, como narrador, y hace por lo tanto del lenguaje algo que nunca es en sí mismo nada, y que por tanto no puede ser casa de nadie, sino que es puramente pasado, su propio pasado, es decir, aquello que el lenguaje efectivamente no puede ser, que es su propio pasado, su propio futuro y su propio afuera. Para esto había 3 ejemplos, pero bueno, en fin. ¿Sí? Le dice ella que sí. Han cerrado las puertas y no se puede ir nadie. Los 3 ejemplos es muy fácil. Un ejemplo es el de a Colón. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Bien, esto pasó después de la conquista. Esto se lo dice a los españoles. Va a leer el texto a Madrid y lee el texto a Colón. Pero lo importante de este texto es que introduce la palabra histérica. La palabra histérica no existía, es una palabra novísima que se está llenando de sentido en ese momento. ¿Sí? Charcot está investigando en París, en la Salpêtrière, Freud es discípulo de Charcot, y empiezan a pensar que la histeria es lo que caracteriza la sexualidad femenina. Bien, o sea que es un neologismo total. Y Darío le pone en un poema que va a leer los españoles, que es una raza atrasadísima en ese momento, sobre todo para hablar mal de Colón y del proceso de descubrimiento y conquista. Bien, ese sería entonces un lenguaje que está básicamente tirado hacia adelante, hacia lo nuevo. La Sinfonía en Gris Mayor, muy famosa, muy escolar. La siesta del trópico, el lobo se aduerme, ya todo lo envuelve en la gama de gris. Parece que un suave y enorme fumino del curvo horizonte borrara el confín. Rodrigo Carezani, que es el mayor experto en la obra de Rubén Darío
en el mundo, descubrió que la primera edición de este texto, que salió en una revista, dice: la siesta del trópico, el lobo se duerme. Y que recién la segunda edición, publicada en una revista cubana, el verso se transformó y dice: el lobo se aduerme. La cantidad silábica es la misma, pero sin embargo el se aduerme produce una elongación que tiene que ver con el adormecerse del marino, o tal vez incluso con la dormidera, una droga propia del ambiente que Darío está describiendo. En fin, en todo caso es una palabra desusada, una palabra que ya en el momento que Darío escribe, de ahí la vacilación entre la primera y segunda publicación, ya es una palabra vieja. Entonces aquí lo que vemos es que el lenguaje va hacia su pasado, porque hay una necesidad de hacer que las palabras digan exactamente lo que está pasando en el texto. No meramente que sean una imagen y que uno puede imaginar algo, sino que el proceso del ritmo, del alargamiento de las sílabas, en algún punto te tienen que dar esa idea de adormecimiento progresivo del marino. El tercero es el caso de La muerte de la emperatriz de la China, un relato de 1890, donde el protagonista del relato, que es un escultor, de pronto oye un gran ruido de fracaso en el recinto de su taller, un ruido de fracaso, provocado por la mujer, que tiene celos de una escultura que tiene... El escultor tiene una escultura, una Chinocerí, si no recuerdo mal, y sí, por la emperatriz de la China, entonces la mujer va y se la rompe. Y el escultor escucha ese ruido de fracaso. Ruido de fracaso no es ruido de fracaso, o sí es ruido de fracaso, pero hay que entender en este punto que fracaso es, viene del fracas francés. Fracas es estrépito, fracasar es romper con violencia. De modo que ruido de fracaso es un galicismo, esos por los cuales se acusa a Darío, pero que básicamente lo que hace es volver la lengua hacia su afuera, hacia lo que la lengua no es. Volver francés el castellano, volver francés a la lengua castellana, ¿no? Es lo que se lee en esta operación que uno puede localizar en muchos textos darianos. Entonces, se aduerme la lengua hacia su propio pasado. Histérica, la lengua va hacia su propio futuro, algo que todavía no se sabe muy bien qué es, qué será. Y fracaso, en este sentido, la lengua va hacia su afuera, hacia lo que la lengua no es, ¿no? Entonces, Darío hace esas operaciones. El mundo sería ser capaz de construir herramientas para las cuales aquello que es el ser y su casa vayan hacia otra parte. El pasado, el futuro, lo que no se es, ¿sí? Esa manera es la manera que Darío nos ofrece para entender los procesos de globalización, los procesos de producción capitalista, los procesos de imperialismo lingüístico y la manera de resistir o enfrentar esos procesos. Más o menos porque estoy resumiendo groseramente, pero no me queda más remedio. Ahora los escucho. Cité Rodrigo, ya que estamos haciendo con Rodrigo una edición nueva de las obras completas de Darío. Preguntas. Pregunta. La oda a Roosevelt. Muchos dicen que es anti-yankee, digamos, como que de pronto, ¿no? Un tema. ¿Cómo lo verías? Es decir, como que de alguna forma elogia a los Estados Unidos de alguna forma. Bueno, pero es el mismo, sería como, como la salutación al águila, tiene esa misma ambigüedad en relación, o el poema Colón, que finalmente un poema que se supone va a ser laudatorio termina básicamente situándose en un lugar intermedio, por eso hablaba de ese entre lugar. O sea, Darío nunca va a tener una imagen, una posición en este punto terminante y tajante, porque básicamente no se trata tampoco de eso. Darío, si bien reconoce la grandeza de Martí, no es Martí. Entonces, es como eso, ¿no? Es decir, puedo hacer un canto laudatorio, pero no voy a dejar de señalar
las cosas en las cuales conviene prestar atención porque significan para nosotros un peligro. Eso creo que se lee en la Solución de Águila, en la Oda Roosevelt también. Pero por otro lado, la Oda misma como género es un género raro, porque la Oda es, en algún punto, el género más cercano a la elegía. Es decir, la Oda, que es celebratoria, se parece sin embargo mucho a la elegía, que es el canto para aquello que ya no está más. O sea que en algún punto lo negativo y lo positivo finalmente se expresan con un mismo patrón formal, Oda o elegía, ¿no? Que está muy cerca. Eso se deja leer mucho en la poesía contemporánea, sobre todo. Piensen en el caso de Rilke, por ejemplo. Bueno, de todos modos yo te dejo a vos esto, sobre todo en tu caso para que vean las citas, me interesa más que lo que yo pueda decir de los versos, pero sí que vean de dónde saco, ¿no? Las cosas que dije. En todo caso, Darío no es nada, ni chicha ni limona. Es eso que estamos diciendo. Qué bueno.